La siguiente función mental a explicarles es la conciencia. Ahora, para la ¿qué es la conciencia? Sería lo relacionado a que viene de, o sea, habla de la implicación de que estés despierto, de que tengas conocimiento de uno mismo y del medio. Y realmente sus definiciones pueden tomarse de acuerdo al punto de vista que le des, ¿no? Dicho de otra manera, pues bueno, se los voy a explicar un poquito más adelante, ¿no? Pero su definición no es como exclusiva, ¿no? Pero en todas hace referencia a lo mismo, al tener un conocimiento, a la percepción, al darse cuenta de. Y se puede dividir en dos componentes, ¿no? Es la conciencia, la parte perceptual de la conciencia que habla de toda esta percepción del sujeto, cómo se dice? Almacena o recibe esta información más bien del mundo a través de los órganos de los sentidos, y la parte motora, que habla sobre todo de la preparación o para la ejecución de una acción, ¿no? Y aquí está, no sé si alcancen a ver el cuadrito que tengo en la parte de superior derecha, que dice darse cuenta, alertamiento y conciencia, ¿no? ¿A qué voy con esto? A lo que les decía al principio, esta parte de la conciencia puede tener diferentes enfoques, ¿no? La conciencia propiamente o el darse cuenta habla de ser consciente de un determinado contenido o de una determinada información tanto propia como externa, ¿no? El alertamiento, que hace referencia sobre todo a un concepto médico al nivel de alerta que les voy a como detallar un poquito más adelante, y a la parte de la conciencia, no sé si ven ahí, notaron que ahí está escrita con C, y la parte de la conciencia en general, el título, está con SC. Esto, bueno, se me hizo a mí a cierto punto medio, me hizo ruido en la cabeza, porque la conciencia con S se determina o se utiliza sobre todo en todos estos aspectos filosóficos, morales, ¿no? Que utilizan sobre todo los de las ciencias sociales, ¿no? Y el que cobra relevancia para nosotros desde el punto de vista psiquiátrico, yo consideré que era la parte del alertamiento, ¿no? Esta parte de la conciencia, este concepto médico va a tener 4 etapas, que son las que evaluamos sobre todo en la parte el examen de Glasgow, ¿no? Van a existir estos 4 niveles, que es alerta, cuando el sujeto está sano, en vigilia, o con un sueño fisiológico, pero va a tener un nivel de despertar normal, ¿no? La obnulación o el letargo, que habla sobre todo de una reducción leve o moderada del estado de alerta, donde va a haber una respuesta lenta a los estímulos, un enlentecimiento en la velocidad del pensamiento y una somnolencia diurna excesiva, donde aquí ya empezamos a hablar de los defectos de la atención, ¿no? Aquí se relaciona un poquito con lo que comentaba mi compañero en la diapositiva anterior. Después sigue el estupor, que básicamente es el estado alterado en el cual el sujeto permanece predominantemente dormido, ¿no? Y solo se contiene alguna respuesta como verbalizaciones incoherentes o ejecuciones de acciones que se hacen de manera errónea, y únicamente, o tiene como característica que estas respuestas se dan de parte del paciente cuando tú aplicas estímulos vigorosos, que quiere decir generalmente son estímulos dolorosos y repetitivos, ¿no? Y el último, que es el coma, pues todos hemos escuchado de él, ¿no? El coma es la falta de respuesta ante cualquier tipo de estímulo. No importa la intensidad o la modalidad del estímulo, el sujeto es incapaz de despertar, y es ¿cómo se llama? El grado más profundo de la disminución de la conciencia. Bueno, hablando de la percepción es un proceso de orden superior que va a reconocer e integrar patrones complejos de las sensaciones, definiéndolo como el proceso para detectar estímulos. Y bueno, pues la percepción es un proceso cognitivo que implica el acto de dar significado a lo captado y permite hacer la integración entre una persona y el mundo que lo rodea. Como toda función compleja, pues requiere de distintas formas de actividad mental, como la atención, el reconocimiento, la interpretación, el significado, así como la elaboración de juicios procedentes tanto como de lo interior y exterior, siendo necesarios también el aprendizaje, la memoria y la simbolización. Desde un punto de vista pues, neurológico, neurobiológico, el proceso de percepción genera en nuestra mente pues, una conciencia de los objetos, tanto externos como internos, lo cual son captados por sistemas sensoriales que generan un código neural
de sensación que, bueno, van a viajar de forma ascendente haciendo un relevo en los núcleos cerebrales hasta llegar a la corteza, en donde en la corteza existen diferentes regiones para interpretar lo que ha ingresado a través de los sentidos. Las zonas relacionadas con la visión se encuentran pues en la zona de la corteza visual, las de la audición pues en la corteza temporal, y dentro de una serie de alteraciones perceptivas que pueden presentarse encontramos, por ejemplo, las alucinaciones, las cuales pues, se definen como una percepción sin objeto real o sin el estímulo externo correspondiente con el juicio de la realidad. Pero bueno, esto ya es otro tema. Aquí coloqué una imagencita en donde, por ejemplo, está el sol, ¿no? Entonces, el sol es como el estímulo externo. Para que nosotros podamos captar este estímulo de todo lo externo, tenemos sistemas sensoriales que, bueno, van a ascender hacia un lugar donde va a ser hacerse la interpretación o el significado. Sin embargo, antes de llegar a esa parte, vamos a tener ya una conciencia o una parte de memoria en donde ya hay experiencias previas o características que nosotros mismos les damos a lo que está ocurriendo. Y así es como se va a dar pues la interpretación o el significado de todos los estímulos que llegan del exterior. Y pues la que sigue, por favor. Ok, la siguiente función mental que vamos a ver es el aprendizaje y la memoria. ¿Por qué lo englobamos todo en una sola función mental? Porque van mucho de la mano, ¿no? ¿Qué sería el aprendizaje? Todo este proceso relacionado con la adquisición de tanto información nueva, tanto conocimientos nuevos, como patrones de conducta, ¿no? ¿Cómo se ve reflejado esto? Esta frase se me hizo como wow, porque pues, lo refleja bastante bien. Se habla de un cambio en el estado del sistema, el sistema siendo el organismo, que se produce por la experiencia y se ve reflejado en el comportamiento del individuo. ¿Qué quiere decir? Que todo este aprendizaje va a ser basado en la experiencia que nosotros vivimos conforme, pues ahora sí que avanza la vida, y se va a reflejar en el comportamiento de la persona, ¿no? ¿Y qué sería la memoria? La memoria es todo este proceso que permite que una vez que adquirimos la información se conserve y se transmite por un estímulo cada vez que ya no esté presente. O dicho de otra forma, cada vez que hagas, pues ahora sí que hagas memoria, hagas el esfuerzo o esta parte de llamar, por así decirlo, a un recuerdo, tú seas capaz de recordarlo, ¿no? Y es una función mental, sobre todo que si englobamos las funciones permite codificar, almacenar y recuperar posteriormente la info que sucedió en el pasado, que es fundamental para muchos procesos cognitivos. ¿Y qué es lo que sucede con la memoria? Esto también pues me llamó mucho la atención, ¿no? Porque el doctor Eric Kandel, que fue un ganador del premio Nobel por los estudios que hizo relacionados a la memoria, dice que cuando tú de manera, digamos, general, pues, tienes unos estímulos iniciales que producen respuestas conductuales. Dicho, ¿cómo se los explico? O sea, en el sentido de que el primer estímulo para que tú intentes aprender algo no va a generar algún cambio, ¿no? Va a generar un incremento en la cantidad de neurotransmisores, pero hablando del espacio sináptico sigue completamente igual, solamente incrementa la cantidad de neurotransmisores y eso es lo que pasa con lo que se conoce como memoria a corto plazo, ¿no? ¿Y qué es lo que sucede? Cuando estos estímulos son repetidos en diversas ocasiones, aquí es cuando se ve incrementada la parte de la capacidad que tienes para recordar este aprendizaje, ¿no? ¿Y por qué sucede esto? Por estas dos proteínas. CREP1, que es como la puerta que permite o no que CREP2 funcione. ¿Qué es lo que hace CREP2? Va a codificar para factores de transcripción que van a incrementar toda esta síntesis proteica. ¿Y a qué lleva todo este incremento en la síntesis proteica de la neurona? A que ya se produzca el cambio en la sinapsis. Una vez que se produce este cambio en la sinapsis, aquí es cuando nosotros ya empezamos a recordar cosas a un, digamos, mediano plazo, ¿no? Entonces, ¿a qué quiero llegar con todo esto? Los estímulos iniciales solo van a producir los cambios en los neurotransmisores, pero que no van a perdurar. Y los estímulos consecuentes van a favorecer, ya viéndolo de una manera funcional, lo que son los procesos de plasticidad sináptica. ¿Qué quiero decir? Toda esta parte de dar un asiento al aprendizaje en alguna estructura del cerebro es muy complicada, por no decir imposible, ¿no?
porque estos procesos de conexión y desconexión, así como la reconexión neuronal, ocurren en el cerebro, en todo el cerebro a lo largo de toda la vida. Y pensémoslo así. Alguno de mis compañeros, Ari, ¿está por ahí Ari? Que recuerde qué materia teníamos los días lunes el semestre pasado. Teníamos, creo que fue en... Nosotros teníamos dermatología. Ajá, ajá. ¿Y por qué podemos recordarlo o, por así decirlo, entre comillas, darle un asiento a este aprendizaje? Porque fue algo que tuvimos todos los lunes por, ¿qué? ¿4 meses? ¿Y por qué? Por ejemplo, si yo te pregunto, la última clase que tenías los viernes en el primer semestre, ¿por qué no lo recuerdas? Porque esa información, vaya, esos estímulos de aprendizaje, o bueno, yo supongo que no lo recuerden, ¿no? No sé si alguien lo recuerda. Porque estos estímulos de aprendizaje se dejaron de estimularse, por así decirlo, ¿no? Aquí nos quiere, ¿qué es a lo que quiero llegar? Esta parte de la conexión, desconexión y reconexión neuronal. Entonces, ¿cómo funciona la memoria a corto y mediano? A corto y, a corto y largo plazo. Funciona o tiene relevancia gracias a estructuras del sistema nervioso central, ¿no? El hipocampo, amígdala, ganglios basales, todos con funciones diferentes. Por ejemplo, el hipocampo permite sobre todo la consolidación de la información. La amígdala se ve relacionada con la fijación de los recuerdos emocionales y la motivación, mientras que, por ejemplo, los ganglios basales hablan de memorias específicas motoras, como lo viene siendo memoria procedimental, ¿no? Aquí es donde los ganglios basales, junto con funciones cerebelosas, hablan de realizar actividades psicomotoras bajo patrones conocidos. ¿Y cómo haces estos patrones conocidos? Consolidando la información en base a la experiencia, a esta repetición continua y a una retroalimentación. También podemos hablar de muchas estructuras que se asocian, el cíngulo con el reforzamiento de los recuerdos pasados, la corteza cerebral, que pues básicamente habla de toda la adquisición, el procesamiento y como interpretación de toda esta información aferente, y hablando pues de manera general de toda esta corteza prefrontal, ¿no? Que habla sobre todo de las funciones ejecutivas que trabajan en conjunto junto con otros lóbulos cerebrales. Y hablando del proceso que tiene el memorizar, se conoce como un proceso mnésico, ¿no? Pero este proceso de la memoria, pues, lleva toda una secuencia que, pues, realmente no tiene mucha ciencia. La parte de la decodificación y adquisición de la información habla de toda la percepción de la información recibida a través de los órganos sensoriales. Tanto sensoriales como semánticos, ¿no? ¿A qué quiero decir con semánticos? A toda esta interpretación de, por ejemplo, símbolos, como lo son las letras, ¿no? Y luego, después de que decodificas la información, sigue el almacenamiento, que básicamente inicia después de que tú decodificas la información, y este proceso garantiza que, ya sea por corto o largo plazo, pero la información se fije, ¿no? En el cerebro. Y la última parte es la recuperación, donde puede ser, es posterior a esta parte del almacenamiento, ya sea inmediato o a largo plazo. Hablamos de este acceso a estos almacenes neuronales donde la información es guardada, ¿no? Y esto se realiza de manera eficaz cuando generas esta evocación consciente de que, pues, el sujeto necesita la información. Y hablando un poquito de la clasificación que tienen, que es el segundo cuadrito que les puse del lado izquierdo, esta clasificación de la memoria, pues, se va a basar básicamente, a lo largo del tiempo ha habido como diferentes clasificaciones, que habla, por ejemplo, de la temporalidad, cuando una memoria es anterógrada y retrógrada, que se utiliza sobre todo en la parte de las amnesias, ¿no? Siendo una memoria anterógrada una amnesia anterógrada la que evita la adquisición de nuevos conocimientos, y una amnesia retrógrada la que evita la evocación de los recuerdos pasados. Luego está la duración, que es a corto y largo plazo, que es la que les voy a explicar como un poquito más a detalle. Y luego la que está asociada al tipo de sensaciones que una persona tiene, ¿no? Está asociada sobre todo a la parte de los órganos de los sentidos, la parte visual, la parte auditiva, olfatoria, gustativa, todos estos recuerdos asociados a algún estímulo de los órganos de los sentidos en especial, ¿no? Y por último, hablando de la parte de la memoria
¿cómo se dice? De acuerdo a su duración, tanto a corto como a largo plazo, pues tampoco tiene precisamente mucha ciencia. La memoria a corto plazo viene siendo la que se maneja por periodos cortos de tiempo, ¿no? Que vienen siendo desde horas hasta un día. Y se considera una memoria actual, una memoria del presente, que se puede llegar a consolidar como una memoria a largo plazo. Y la memoria a largo plazo, pues es la que, tampoco les digo, no tiene mucha ciencia, la que se mantiene por largos periodos de tiempo que pueden ser desde semanas, meses, hasta pues el resto de tu vida, ¿no? Y puede ser, o bueno, tiene mucha relevancia esta parte de la memoria a largo plazo cuando se asocia sobre todo a valores emocionales, ya sean tanto agradables como, no sé, supongo que todos recordamos cuando nos dijeron que quedamos en el Instituto Politécnico Nacional, ¿no? O recuerdos desagradables, cuando en algún momento seguro a alguien no sé, lo persiguió un perro, ¿no? O una gallina, ¿no? Algo así. Y esta parte de los recuerdos desagradables se asocia sobre todo a la supervivencia, ¿no? O bueno, en el pasado estuvo asociada esta parte de la supervivencia. ¿Y qué es lo último o lo que tiene más relevancia clínica de esta memoria a largo plazo? Que puede ser de dos tipos, declarativa y explicativa o declarativa, o de sucesos o episódica, donde básicamente la declarativa hace referencia a todo lo que procesas de manera consciente, aún con voluntad y control, y aquí sobre todo se asocia, tiene mucho que ver con la parte de la atención, ¿no? Para este procesamiento de la información. Y tiene como característica que esta se recuerda sobre todo con palabras, tanto escritas como orales, mientras que el otro tipo de memoria a largo plazo habla de memoria de sucesos o episódica, que habla sobre todo de la evidencia. La literatura lo manejaba como tener evidencia de lo que estamos haciendo, ¿no? En plan, ¿qué fue lo que hicimos o qué es lo que estoy haciendo? Refiriéndonos a sucesos sobre todo de experiencias pasadas, y se relaciona más que nada a procesos temporoespaciales. Bueno, yo les voy a hablar del lenguaje. El lenguaje es una función cerebral que está constituida por un conjunto de signos verbales, tanto no verbales o escritos, y se va a conocer como la principal forma de expresión y comunicación humana. Esta resulta fundamentalmente como vías de acceso al pensamiento, por lo que es fundamental para la exploración del resto de las funciones mentales de un individuo. El lenguaje constituye, pues, la modalidad comunicativa más compleja y elaborada que se ha desarrollado en el ser humano, y precisamente esta complejidad y esta influencia es dada por múltiples factores como intelectuales, emocionales, cognitivos, conductuales, educacionales e ideológicos. Hay tres sistemas principales que sustentan el funcionamiento del lenguaje. El primero es el sistema operativo o instrumental. Este habla principalmente de áreas corticales como el área de Broca y el área de Wernicke. El segundo es un sistema semántico que abarca grandes extensiones corticales, pero ya de ambos hemisferios. Y un tercer sistema, que es un sistema intermedio o modulador, que pues bueno, va a servir para la mediación entre los dos anteriores, que es el operativo y el semántico. Y parece que ya. ¿Qué sigue? Ok, hablando de otra función mental, las emociones. ¿Qué van a hacer? ¿Qué es una emoción? Una reacción psicofisiológica que representa la manera en la que el individuo se adapta al medio, tanto en la percepción de objetos, personas, lugares, sucesos o recuerdos importantes. Y todo esto indica el análisis de sucesos internos o externos, actuales o pasados, que son significativos y se acompañan de activaciones tanto corporales, expresiones faciales o evaluaciones subjetivas de lo que está pasando, ¿no? Y en cuanto a las concepciones de las emociones, aquí no sé si alcanzan a ver la ruedita que está del lado derecho, se van a dividir en 6 principales que a su vez se subdividen en esta rueda emocional, ¿no? Que van a ser las principales: la alegría, la tristeza, la ira, el miedo, el desagrado y la sorpresa o el asombro, ¿no? Donde muchas de las decisiones que tomamos se ven influenciadas por las emociones, por no decir que toda nuestra forma de pensar y actuar va muy encaminada o va muy de la mano con esto, ¿no? En la parte de qué estructuras, qué estructuras o qué
áreas se pueden asociar a esta parte de la formación de las emociones, podemos hablar de muchas, ¿no? El hipocampo, la amígdala, los cuerpos mamilares, corteza del cíngulo, giros parahipocampales, corteza y lóbulo frontal, etc., 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 donde cada una se puede ir asociando, o bueno, de acuerdo a estudios que se realizaron, donde se tomaron tomografías por emisión de positrones, donde básicamente lo que se hace es marcar una glucosa con radiación gamma y en la tomografía lo que se ve es que se incrementa el metabolismo de cierta área cortical, bueno, área ¿cómo decirlo?, del encéfalo, ¿no? Donde pues hay demasiadas, conforme avanza este tipo de estudios, se incrementan el número de investigaciones y cobra relevancia sobre todo en la parte del área de la psicopatología, tanto molecular como morfológica, que va de la mano con estas enfermedades como depresión, ansiedad, manía, trastornos obsesivos compulsivos, etc., etc., etc. ¿Y qué es lo que yo les quiero recalcar más que nada? Que los trastornos del estado del ánimo y los mentales en general muchas veces se conciben como no te pasa nada, ¿no? Como solo estás triste. Y las personas usualmente te dicen como cosas a personas depresivas, con trastornos depresivos mayores, cosas como es que eres flojo, es que estás muy triste, ponte feliz, ¿no? Es así de fácil. Y realmente no, realmente cobra mucha relevancia porque habla de alteraciones de las funciones de la actividad cerebral. No vienen siendo trastornos o alteraciones subjetivas como la mayoría de las personas piensan. ¿Mm? Y bueno, así que es el último. No, creo que no. Bueno, no me acuerdo. Yo les voy a hablar sobre pensamiento. El pensamiento es una función mental que hace referencia a la capacidad del cerebro para formar ideas y de relacionar las ideas. Se cree que el razonamiento y la toma de decisiones son parte de no son separadas, sino que el razonamiento, la toma de decisión van a estar incluidos dentro del pensamiento. Entonces podemos definir como, bueno, ya lo dije, que el pensamiento es la capacidad del cerebro para crear representaciones mentales y relacionarlas. Asimismo, pues el razonamiento es la facultad que permite resolver problemas, extraer conclusiones y aprender de manera consciente de los hechos, estableciendo conexiones causales y lógicas necesarias entre ellas para poder llegar como a un punto pues lógico. Los estímulos externos que son percibidos van a activar a la razón, la cual tratará de discernir las propiedades de cada objeto ideal, las relaciones entre distintas ideas sobre la base de la necesidad de un propio individuo o de nosotros mismos. Y por lo tanto, la toma de decisiones hace referencia a la selección de una opción dentro de cierto número de alternativas existentes, considerando los posibles resultados como los pros y los contras del comportamiento que se va a tomar en el presente y en el futuro. Y la que sigue. Ya, es todo por nuestra parte. ¿Tienen alguna duda? No, por el momento no. A mí solo me parece que les faltó una que es importante, o no sé si la mencionaron y no puse suficiente atención, pero creo que no mencionaron la orientación. No lo mencionamos. No, No, ¿verdad? Bueno, lo que pasa es que, como bien dijeron, muchas van de la mano, ¿no? Entonces, por ejemplo, la orientación con la conciencia, pues va como muy de la mano y podríamos definirla como la capacidad que nos permite ser conscientes de nosotros mismos y del contexto en el que nos encontramos en un momento determinado. Pero la orientación al menos en la parte del examen mental o de la evaluación psiquiátrica, sí es algo que nosotros exploramos de manera o nos interesa bastante, porque no lo exploramos únicamente como en la orientación temporal.
Aquí tenemos que evaluar la orientación temporal, la orientación en persona y la orientación también en situación. Entonces, aquí podemos ver si un paciente está orientado en el tiempo, o sea, en la hora y el día en el que está, en lugar, el sitio donde se encuentra, pero también evaluamos en la situación. Puede haber un paciente que esté orientado en persona y en tiempo, pero no en situación. ¿En qué casos creen que no esté orientado en situación el paciente? Cuando no sabe qué le sucedió. A ver, Diego, ¿no te entendí? Cuando no sabe qué le sucedió, o sea, por qué pasó todo eso. Sí, puede haber un estado de confusión, por ejemplo, que no entienda el contexto. Puede que no entienda que está en un consultorio o que no sepa que está pues en una consulta médica. Puede ser un paciente que tiene deterioro cognitivo, por ejemplo, y que no tenga idea de dónde está o por qué está ahí. Pero también puede haber un estado alterado de la conciencia, como estar en delirium o estar psicótico, pero sí puede estar orientado en persona y en tiempo. Entonces, aquí también otra de las cuestiones importantes con la orientación es que se altera en diferentes contextos. Por ejemplo, ¿saben cuál es como la primer tipo de conciencia de orientación, perdón, que está alterada? Si les acabo de decir que es en tiempo, en persona y en situación, ¿cuál creen que sea la primera que se altera? ¿El tiempo? Tiempo. Exactamente, exacto. Entonces, la orientación temporal es la primera que se va a alterar, o sea, puede ser en el contexto de una situación de ansiedad, de estrés, pueden perder la noción temporal. La siguiente que se puede alterar es la orientación en situación, como ya les había explicado en psicosis o en delirium o demás. Y la última que se puede alterar es la orientación de persona, o sea, el último que se puede perder es el que no sepa la persona quién es en realidad. Entonces, si ya perdió la noción de persona, que no sabe su nombre, por ejemplo, pues podríamos estar hablando de un estado ya alterado de deterioro cognitivo, como en una demencia. Entonces, la orientación también es otra de las funciones mentales que son muy, muy importantes, sobre todo en la parte del examen mental. Entonces, aquí habrá alguna estrategia o algún método específico como para explorar, por ejemplo, la atención o la concentración o la memoria. ¿Cómo lo van a explorar o cómo van a saber si esto está alterado en un paciente? Por ejemplo, le podrías preguntar cosas pues personales, a lo mejor para ver memoria a largo tiempo, ¿no? Como dónde nació, dónde vive, qué año nació, su fecha de nacimiento. Al igual puedes, para evaluar una memoria a corto tiempo, puedes decirle, le voy a decir unos números y intente memorizarlos o guardárselos y en 10 minutos se los vuelves a preguntar o una oración y tú así puedes ver si el paciente pues por lo menos te la dice tal cual o dice algo parecido o no dice nada similar a lo que le dijiste. Okay. ¿Qué otra manera o qué otras formas saben? Ya no los compañeros que presentaron, los demás. ¿Cómo van a explorar el lenguaje? Haciéndole preguntas o que repita palabras. Pues simplemente, o sea, no le van a decir, vamos a explorar su lenguaje, ¿verdad? No, sino que va a ser en el transcurso del interrogatorio, pero si tienen alguna duda, pues entonces sí ya harán preguntas específicas. Un paciente que tiene disartria, pues evidentemente lo van a notar en su dificultad en la pronunciación, etcétera, ¿no?
pero ya en otras alteraciones, pues, no, quizás no sean tan notorias. En la cuestión del pensamiento, ¿cómo van a explorar el contenido del pensamiento? Hay unas cartillas que se utilizan, ¿no? Pero A ver, primero Iram y luego Joshua. digo que, bueno, en el caso del pensamiento quiero pensar yo que se pueden usar había unas cartillas que no recuerdo el nombre, las cuales cada una tiene una imagen y dependiendo del contexto para la persona y lo que signifique esa imagen, sabes como tal el tipo de pensamiento que está teniendo. Por ejemplo, pues es la que se ve en las películas siempre, pero no recuerdo el El nombre. de test de Rorschach, algo así. Ese podría ser un ejemplo. O igual he visto que incluso en los niños, los psicólogos a veces hasta piden un dibujo o dice dibuja cierta cosa y dependiendo qué colores use, qué formas también haga, puedes orientarte hacia qué pensamiento está teniendo la persona. Bueno, esas evaluaciones difícilmente las hacen los psiquiatras o un médico, cualquiera, ¿no? En realidad, regularmente las hacen las neuropsicólogas y son evaluaciones como mucho más específicas, ¿no? Pero igual, la cuestión del pensamiento va a ser en el contexto, ¿no? Aquí se trata mucho de la misma percepción del médico. Aquí que se trata de la coherencia y la congruencia. Entonces, aquí la cuestión del pensamiento, ustedes lo van a poder ir percibiendo de acuerdo a cómo se vaya desarrollando su consulta. Si de pronto el paciente está siendo muy perseverante en cierta información, o si está dándoles respuestas que son muy vagas, o si es muy concreto, entonces podrían empezar a considerar que haya alguna alteración en el pensamiento. Y ya después sí se tiene que hacer como alguna pregunta como mucho más dirigida, ¿no? Que los va a llevar de acuerdo a lo que les esté diciendo en ese momento, ¿no? Si ven que, por ejemplo, un paciente no les quiere contestar, que está muy parco, que les dice sí, no sé, entonces ya pueden quizás empezar a indagar que si hay algo que les preocupa o si consideran que hay alguna situación que quisieran comentarles, que si hay algo que estén angustiados, o no lo sé. Entonces ya de esa manera pueden empezar a explorar si hay alguna situación que esté agobiando al paciente, ¿no? Y regularmente eso pasa, por ejemplo, con los pacientes con ideas delirantes, cuando ustedes como que se ponen en el papel de que están ahí como para ayudarles o para brindarles auxilio, que los van a escuchar como tal, el paciente entonces se suelta y le dice, no, pues sí, es que he sentido esto, notado que me están persiguiendo, o fíjese, doctor, que he estado muy preocupado por que siento que mi esposo me es infiel, qué sé yo, ¿no? Entonces empiezan como que ya a soltarse y a decirles realmente la cuestión de el contenido del pensamiento, que esa es la parte que también nos va a interesar mucho en esta parte de la psiquiatría, ¿no? Y la cuestión de las emociones también es más o menos lo mismo. ¿Cómo creen que van a percibir si un paciente está triste, o si está ansioso, o si está irritable? ¿Cómo no le van a decir, oye, está irritable? O bueno, quizás en algún momento sí se lo van a preguntar como de esa manera más dirigida, ¿no? Pero, ¿cómo lo van a percibir? ¿Cómo lo van a notar? ¿Cómo lo van a explorar? Bueno, eso se ve desde que entra el paciente al consultorio, su forma de caminar, sentarse, presentarse, también eso influye. ¿Cómo Desde se llama ve... eso? De cómo llega, ¿cómo se llama eso? Inspección. Hábitus exterior. Ajá, y también en la parte del lenguaje corporal, ¿no? Inclusive de pronto la postura, si establece contacto visual, si no, si tiene cierta seguridad al preguntar o al hablar, o
o sea, hay muchas características del comportamiento que nos van a orientar hacia este tipo de afecciones, ¿no? ¿Qué más, Cosme, se te ocurre? Dijiste cómo se conduce, cómo se presenta. De la contratransferencia. Ah, exacto, eso es muy importante. ¿Qué crees que a qué te refieres con esto de la contratransferencia? Pues es lo que nos comentaba la clase pasada, que si llega una persona muy ansiosa o alguna persona, no sé, con esquizofrenia, pues te va a hacer sentir de cierta manera y como él. Obviamente no a ese extremo, pero sí a parte. Sí, claro. Bien. ¿Qué más? ¿Qué otra? La atención. ¿Cómo creen que van a poder darse cuenta si un paciente está atento o no? Que responda correctamente a las preguntas que se les hace. Uh-huh. ¿Y qué más? ¿Qué tal que se las pregunta una y otra vez? ¿Qué podría hacer? ¿Solo que esté inatento? Que tenga algún déficit de atención, ¿no? Podrían ser varias cosas, ¿no? Por un lado, pues sí, cuando un paciente nos esté, quizás que tengamos que repetirle varias veces una pregunta, pudiera ser, quizás podemos considerar que efectivamente no nos está poniendo atención, que está disperso, que está distraído, pero qué tal que también tiene un déficit sensorial, qué tal si tiene hipoacusia, ¿no? Entonces también es algo que tenemos que evaluar, y como siempre no podemos encasillar a todos como en una cuestión de receta de cocina, sino la situación aquí es que tenemos que individualizar a nuestros pacientes. Por ejemplo, si estamos con un adulto mayor, con un paciente senil, pues lo más probable sí va a ser que sea una cuestión de hipoacusia, pero imagínense en un niño. Ahí sí quizás lo más probable es que esté hiperactivo o que esté muy disperso o alguna otra situación, inclusive de inmadurez o de alteraciones en el desarrollo psicomotor, ¿no? ¿Qué más? Bueno, pues la conciencia evidentemente es si el paciente está alerta o no está alerta, ¿no? En la cuestión de la percepción, bueno, la capacidad de percibir, ¿no? Estímulos. Aquí, ¿en qué paciente será que tenemos que estar como muy atentos a la cuestión de la percepción o alteraciones en este sentido de la sensopercepción? ¿Qué pacientes van a tener alterada la percepción? Pacientes que tengan Pacientes delirantes. alucinación, ajá. Que Pacientes. también tenido un shock así como emocional o estén así como impactados o un accidente o hayan visto algo que los haya conmocionado mucho. También, pacientes, por ejemplo, con estrés postraumático, ¿no? Están en un estado como de hiperalerta y de pronto sí pueden tener alguna alteración en la percepción. Pero principalmente, pues, en los pacientes con psicosis. Este tipo de pacientes, pues, van a tener, van a percibir cosas que no existen, ¿no? O sea, van a tener, por ejemplo, alucinaciones. Y no van a ser solamente alucinaciones visuales, también pueden ser auditivas, táctiles, olfatorias. Entonces, ahí también es algo que sí, en muchas ocasiones, ahí sí tenemos que ser como mucho más directos, ¿no? ¿Cómo se imaginan que pudiera estar un paciente que consideremos que está alucinando, por ejemplo, auditivamente? ¿Cómo se lo imaginan? Un paciente que tenga alucinaciones auditivas. Muy irritable, inestable. O que pida que se caiga.
va a ser un paciente, por ejemplo, que esté con soliloquios, ¿no? Que ustedes lo vean y que de pronto esté cuchicheando por acá, ¿no? Porque efectivamente está contestándole a su voz que le está preguntando algo o que le está diciendo que no les cuente porque ustedes no le van a creer, no le van a creer. Entonces, este paciente puede estar con soliloquios o puede estar con risas sin condicionante externo, como dicen, riéndose solo, o eso pensando en que tiene una alucinación auditiva. Pero si tuviera una alucinación visual, ¿cómo va a estar? Ok, ahí ese fenómeno que tenía tu abuelito no era una alucinación, sino era una ilusión visual, porque sí existía ese agujerito ahí en la madera del ropero, ¿no? Pero él la transformaba en una araña. Entonces ahí es una ilusión visual. Cuando hay esta alteración en la percepción, que sí existe un estímulo, pero se transforma en algo que no es, ¿no? Entonces está una cortina y pensamos que es un fantasma, ¿no? Eso ocurre mucho en los niños también, o en los pacientes con delirio, ¿sí? Y en los pacientes que tienen alucinaciones regularmente, pues se quedan con la mirada fija. Se quedan con la mirada fija y ustedes no entienden por qué, pero en muchas ocasiones, si ustedes les preguntan, ¿hay algo que esté viendo, algo que esté llamando su atención? Y regularmente sí les contestan. ¿Algo más que quieran comentar o que quieran agregar? Disculpe, doctora, ¿qué pasa en el caso de los pacientes que son sordos? Pues porque al menos yo tengo conocidos familiares que son sordos. Y pues hubo una vez en la que, bueno, no lo vi, pero me contaron que igual tuvo como un choque. Y pues obviamente que cuando despertó, pues obviamente despertó alterado y todo, y pues lo tomaron como a loco. Y que tenía disartria, pero en realidad, o sea, no podía hablar bien. ¿Cómo hacerlo en este caso? Híjole, es muy complicado. De hecho, pues sí ocurre cualquier deprivación sensorial, pues va a hacer que sea como mucho más complicada la cuestión del manejo psiquiátrico, ¿no? Lo mismo pasa con pacientes débiles visuales o pacientes con amaurosis, y en pacientes con problemas auditivos, pues es mucho más complejo porque dificulta mucho la cuestión de la comunicación. Entonces ahí pues tienes que recurrir a otros instrumentos, ¿no? Entonces, a mí me tocó una vez y tuve que escribirle todo al paciente, ¿no? Preguntarle cómo se sentía o qué tenía. Entonces ahí sí tienes que evaluar de acuerdo a tu paciente. Entonces, en el mejor de los casos, pues va a ser un paciente que sepa leer y escribir y entonces te vas a poder comunicar con él así. Y si no, pues va a ser de mucha ayuda el familiar, el cuidador primario, que va a ser con el que tenga mayor capacidad de comunicarse y tendrás que como que triangular la información. Pero sí es muy complicado. Aquí estaba el esqueleto de Pili, como dice Cali, y he quedado campeón, Cali. A ver, déjenme ver si... Es que creo que todavía tenemos como bastantito tiempo. Y por aquí yo tenía una presentación del Minimental. Yo creo que se las voy a dar de una vez. ¿Presentación de qué dijo, doctora? Del Minimental, que es una evaluación del estado mental. A ver.
Ay, no sé cómo hacerlo. Espérenme tantito. ¿Pueden ver la presentación? Vemos No, doctor. Y doctora. ahora sí. Se ve como el inicio de PowerPoint. Ok. Ay, es que no sé hacerlo bien. No sé cómo hacerlo. ¿Así la están viendo? No, doctora. Doctora, ya no. Chicos, Vicky nos está ayudando a escapar. Vicky nos está ayudando. Vicky se ha vuelto bueno, Cari. ¿Qué hacemos? Rápido. Oh, no. No. Es una trampa, Cari. Hizo como que nos iba a ayudar. Chicos, antes que vamos a hacer el video, tenemos que investigar un poquito más sobre los nuevos mapas. No es un video que nos va a ir. Bueno, chicos, después de que vamos a hacer el video, no olviden. Recuerden, chicos, que son unos videos todos los martes, jueves, a la 1:15 de la tarde, hora de México. Chicos, muy importante que estén suscritos
aquí abajito al canal. Ahora es satisfecho. Uy, no. Creo que solo le tiene que dar en presentar ahora, ¿no, doctora? Bueno, es que nunca he presentado aquí en Google Meet. Es que lo hago y le pongo pantalla completa, pero me sale la pantalla y no tengo cómo elegir el PowerPoint. No sé, y antes sí O lo hacía. si quiere podemos presentarla nosotros, que así como que nos la mande, ¿no? Doctora, si no tienen, como dice Eduardo, nos las pasa por el grupo y ya uno de nosotros la... Se la acabo de mandar a Brenda, a ver si ella no me puede ayudar. Te la mandé a tu correo, Brenda. Ok, doctora, déjeme la descargo. Ay, perdón, es que según yo siempre solo le ponía así y ya me salía y le compartía el PowerPoint, pero ahora no sé qué le moví o qué hice, que no puedo. Bueno, el Mini Mental de Foxstein es una herramienta, es una prueba de cribado que nos ayuda a hacer como una evaluación rápida, de manera sencilla, así en el consultorio, en un par de minutos, una evaluación rápida del estado de la cognición del paciente, ¿no? Vamos a poder explorar orientación, lenguaje, escritura, memoria, cálculo, nominación y una praxia, me parece. Entonces, ahorita que ya tengamos la presentación, se las voy a explicar. Y es una herramienta bastante útil porque es una evaluación cortita que la pueden hacer rápidamente en el consultorio y tener al menos una idea de si ese paciente tiene algún tipo de deterioro cognitivo o que ya estemos hablando de una cuestión de una demencia.
Me avisan por favor si se ve la pantalla, porque se supone que ya está compartiendo. No se ve, doctora. Sí, creo que no. Esto me lo había salido, ahorita ya no. Sí, se vio un momento, pero después ya no. Ok. Ahorita me parece que ya se está compartiendo, no sé si ya la pueden ver. Ya lo podemos ver. Ok. Bueno, entonces pásame la que sigue por fin, Brenda. Bueno, entonces les estaba comentando que el Mini-Mental Default State pues es un test de screening, de búsqueda. No hay un límite de tiempo para poder aplicarlo. Y evidentemente aquí va a ser como más fácil que ustedes lo apliquen mientras más familiarizados estén con este test. Al principio, pues obviamente nos va a costar trabajo porque necesitamos así como que tener el acordeón, porque ahí no me acuerdo qué sigue, qué le tengo que preguntar y demás, pero una vez que ustedes van teniendo como la práctica, va siendo como mucho más fluido la manera en que lo pueden aplicar. Aquí se trata de que validen la respuesta del paciente, pero que no se la corrijan. O en determinado momento lo pueden hacer, pero si ya se la corrigieron, pues ya no pueden tomársela no van a tomar ese puntaje como válido, ¿no? Como es una evaluación como tal, es un pequeño examencito de la función, de la cognición del paciente, pues lo ideal es como tratar de que no sea un ambiente tenso, que se escuche bien, que su tono de voz sea el adecuado, que se percaten que efectivamente el paciente les esté escuchando, que sí les está poniendo atención, que no haya ruido al exterior, ¿no? Para que pueda ser pues mejor la manera de aplicarlo, ¿vale? La que sigue, por favor. Entonces, en vamos a poder evaluar la orientación temporal y la orientación espacial. Entonces, aquí pues le vamos a hacer, es el apartado de la orientación, creo que son la que más ítems tiene. Después vamos a poder evaluar la capacidad de fijación, atención y cálculo. Aquí lo hacemos a través de unas preguntas, por ejemplo, de restas. Le vamos a decir al paciente, vamos a hacer unos cálculos sencillos. Por favor, del número 100, dígame cuánto le queda si le quita 7. Obviamente aquí tenemos nosotros que adaptar la manera en que vamos a preguntarle al paciente de acuerdo a su nivel educacional, su grado académico, porque no va a ser lo mismo que evalúen, por ejemplo, a un paciente con deterioro cognitivo que fue abogado o a un paciente pues que no sabe leer ni escribir, pero también se puede aplicar,
siempre y cuando se ajuste el puntaje. Por ejemplo, aquí le quitaríamos lo de la escritura y lo de la lectura. Esos dos ítems a este paciente que no sabe leer ni escribir, sí se lo podemos aplicar, pero viendo en una forma como mucho más simple. Vamos a evaluar la memoria a corto plazo, principalmente la nominación, repetición y comprensión, la lectura, la escritura y el dibujo, pero esto es la capacidad de hacer una copia. ¿Sale? La que sigue, venga, por favor. Entonces, aquí va a haber diferentes circunstancias que puedan interferir con el puntaje en cuanto a esta evaluación. Pacientes que están con depresión, recordemos que la depresión no significa que únicamente un paciente esté triste, sino que también hay síntomas cognitivos en la depresión, inatención, falta de concentración. Entonces, esto puede reflejarse en este tipo de evaluación. Los pacientes con delirium, pues como ya les había comentado antes, tienen un estado alterado de conciencia. Entonces, evidentemente, pues esto va a estar alterado, va a estar más, va a afectar el puntaje o la evaluación de estos pacientes. Lo mismo en neuroinfecciones o en intoxicación. Imagínense un paciente que está con intoxicación etílica, simplemente. Lo vamos a poner a restar y quizás no sepa hacerlo, ¿no? O lo vamos a poner a copiar y pues a lo mejor los trazos no van a ser firmes por el grado de intoxicación que tiene. Obviamente en encefalopatías metabólicas como urémica o encefalopatías hepáticas, pues también van a estar alterados. Y como les decía, la cuestión del grado académico va a influir y aquí se tienen que hacer ciertos ajustes y obviamente la deprivación sensorial también. Un paciente que tenga, por ejemplo, que sea débil visual, pues tampoco lo vamos a poner a hacer el dibujo o a poder poner a escribir, o un paciente que tenga afección en la agudeza visual, si en ese momento no lleva sus lentes, pues tampoco va a ser bien valorable este apartado. ¿Vale? La que sigue, por favor. Entonces, les decía que la cuestión de la orientación, por eso les comentaba que era una de las funciones mentales más importantes, inclusive en este test es el que tiene como mayor puntaje. La orientación temporal son 5 puntos, la orientación espacial 5 puntos, la fijación, que es el recuerdo inmediato, son 3 puntos. Aquí el recuerdo inmediato es así, yo le voy a decir al paciente, le voy a decir 3 palabras, don Juan, y necesito que después de que yo las repita, usted las mencione. Pero ponga muy bien atención porque después de que usted me las repita, se las tiene que aprender porque se las voy a volver a preguntar más adelante. Entonces, la fijación, que es el recuerdo inmediato, es que yo le voy a decir árbol, casa y bota, y él me lo repita, árbol, casa y bota, ¿no? Y ya, le damos los 3 puntos y nos repitió las palabras. Y le vamos a dar la indicación de que se las vamos a volver a preguntar, porque después de unos minutos le vamos a volver a preguntar esas mismas palabras. Si las recuerda, ahí vamos a estar evaluando la memoria a corto plazo y van a ser 3 puntos, si nos recuerda las 3 palabras, ¿sí? La atención y el cálculo es de la que les había dicho, es con una cuestión de restas que pueden ser de 7 en 7, por ejemplo, en pacientes que consideremos que tienen como un rendimiento intelectual adecuado o un grado académico mayor. En otras personas que quizás tengan menor grado académico o menor formación académica, puede ser restando de 3 en 3, o podemos ponerle, por ejemplo, si tiene 30 pesos y usted va al mercado y compra algo de 3 pesos, ¿cuánto le queda? Ah, no, pues 27. Ah, muy bien. Y si a esos 27 compra otros 3 pesos de otra cosa, ¿cuánto le va a quedar? Y así va a ser como un poco más fácil que el paciente les comprenda la indicación y les responda. Y otra manera
de hacer esta evaluación en pacientes que no logran hacer esto es que les deletreen la palabra mundo al revés. Y así se pueden obtener también estos 5 puntos de atención y cálculo. También vamos a evaluar la nominación. Aquí son 2 puntos. Aquí le vamos a mostrar al paciente 2 objetos. Por ejemplo, don Juan, ¿qué es esto? Pues ya les va a decir, pues unas tijeras, ¿no? ¿Y qué es esto? Pues un lápiz. Y la repetición, aquí le vamos a decir una frase y no la tienen que repetir. La comprensión la evaluamos también, aquí le damos 3 puntos y esto es una praxia de la manera en que la evaluamos. Aquí le vamos a dar una indicación al paciente. Aquí también tenemos que ser claros porque le vamos a decir, por ejemplo, don Juan, mire, esta es una hoja y esta hoja yo se la voy a dar a usted y le voy a dar una indicación, pero póngame mucha atención porque no se la voy a poder repetir una vez de que se la haya dado. Entonces, esta es una hoja, usted me la va a recibir con su mano derecha y con ambas manos la va a doblar en 4 y con la mano izquierda me la va a poner en el piso. Entonces, ahí vamos a darle los 3 puntos y llevan a cabo la indicación como ustedes la dieron. Y si no, pues se le van a restar puntos, ¿no? En ocasiones, pues, por ejemplo, la siguen doblando en muchos pedacitos, en lo más que pueden, ¿no? Otros pacientes, pues, les toman la hoja y ya no recuerdan qué seguía. Y les preguntan, ay, ¿qué seguía, doctora? ¿En dónde la pongo? Y pues, obviamente, ya le tienen que restar los puntos. Se evalúa la lectura con un punto, la escritura con un punto y la copia de un dibujo con un punto. La que sigue, por favor. Entonces, los resultados van a depender de la puntuación que alcance el paciente. El punto de corte más aceptado es el de 30 puntos. Las puntuaciones iguales o menores a esto van a indicar la presencia de un déficit cognitivo. De 27 o más puntos, o sea, de 27 a 30, pues va a ser normal. Hay una adecuada capacidad cognitiva. 23 puntos o menos puede haber una sospecha de patología. De 12 a 23 puntos, pues hay un deterioro. Y de 9 a 12 puntos, pues está en demencia. De menos de 5 puntos, pues de plano el paciente está completamente desorientado. Ni siquiera se reconoce el mismo. No sé si haya otra. Bueno, este es un ejemplo de cómo, bueno, es que hay muchos formatos. Hay muchos formatos, incluso los pueden buscar así en internet. Hay un formatito que una vez sacó uno de los medicamentos que se dan para la demencia, uno que se llama Memantina, sacó un formatito que a mí me gustaba mucho, porque venía como mucho más organizado y nada más era casi como para ir palomeándolo y estaba como muy fácil de calificar y estaba bonito, ¿no? El formatito. No me gusta mucho, pero es funcional. Entonces, pues empezamos obviamente con el nombre del paciente, si es hombre o mujer, su edad, la fecha, y pues aquí empezamos, ¿no? ¿En qué año? ¿En qué estación? Por ejemplo, aquí hay pacientes que no les van a saber decir, pues, si es invierno o si es otoño, van a estar quizás confundidos, ¿no? Pero igual podrían cambiarles, oiga, pues como en qué época del año estamos, ahorita ¿en qué fiestas están? No, pues son las fiestas patrias ahorita. Muy bien, entonces ya ustedes sabrán que sí está orientado, ¿no? Entonces es el año, la estación, que ahí pueden decirle como qué temporada del año estamos, el día, ahí sí tienen que darles la fecha, el mes y el día de la semana, ¿no? De pronto va a haber pacientes que no recuerden cierto ítem, ¿no? Quizás no saben el día de la semana, pero entonces le pueden preguntar también la hora. Ahorita, ¿como qué hora será? No, pues como las 6:20 de la mañana o de la tarde. No, pues de la tarde. Entonces quizás sí le pueden agregar ese punto
que no tenía porque olvidó el día de la semana, ¿no? O sea, también pueden hacer ciertos ajustes ustedes, como para darse la idea de qué tan desorientado está el paciente. Luego, la orientación espacial. ¿En qué hospital o en qué lugar estamos? ¿En qué piso? Por ejemplo, en esa se equivocan muchísimo. Los pacientes dicen, estamos en el primer piso. Y yo generalmente les digo, ¿subí escaleras? No, estamos en la planta baja. Entonces, eso les orienta un poquito más, ¿no? ¿En qué ciudad? ¿En qué estado o municipio? Y bueno, obviamente, ¿en qué país, no? Se sorprenderán, pero a veces ni eso recuerdan los pacientes. Y esto es lo de las palabras, que es para la fijación y para la cuestión de recuerdo inmediato y para el recuerdo diferido, que es para la memoria a corto plazo. Primero se los tienen que decir, se los repiten y después se los vuelven a preguntar. Yo generalmente lo hago así, les pregunto, les digo las palabras, les advierto que se les voy a volver a preguntar, y para que no estén como que con la sensación, los distraigo haciendo la cuestión del cálculo. Entonces me dice, ay, doctora, me hizo trampa porque pues ahora me distraje con lo de las restas, ¿no? Pero en efecto, los pacientes que no tienen alteración recuerdan perfectamente las palabras, a pesar de haber tenido ese estímulo ahí intrusivo, y pues obviamente los que sí tienen alteración pues no las recuerdan. Y después es la repetición. Aquí, primero la nominación. Les decía que pueden mostrarles objetos que sean comunes. Y podemos ahí también aprovechar para saber si saben para qué se sirven, ¿no? ¿Qué es esto? Pues un lápiz. ¿Y para qué nos sirve? No, pues para escribir. ¿Y qué es esto? Pues unas tijeras. ¿Y para qué nos sirve? Pues para cortar. Y se recomienda pues que sean objetos muy cotidianos, monedas, llaves, cosas que tengan a la mano y que sí sean conocidas por la mayoría de las personas. Después es la cuestión de la repetición. Aquí hay diferentes frases que se utilizan. Yo, por ejemplo, siempre les digo, repita después de mí, yo no voy si tú no llegas temprano. Y si no les ponen atención, les ponen, yo no voy si no llegas temprano. Entonces, no, a ver, escúchalo bien. Yo no voy si tú no llegas temprano. Y bueno, ya en la segunda o en la tercera, hay quienes les dicen ni no, ni sí, ni pero, o algo así. Es más, ni yo la puedo decir, así que esa nunca la digo. Después es la lectura. Regularmente escribimos la frase, cierra tus ojos, y le decimos, me va a hacer lo que dice aquí. Y ya, se la muestran y pues el paciente tiene que cerrar los ojos si sigue la instrucción correcta. La mayoría, en muchas ocasiones, pues leen la frase. Cierra los ojos y ya lo hacen, ¿no? Luego la escritura, aquí le tenemos que pedir que escriba una frase. Aquí de pronto es un poco complicado porque aquí dice, tiene que ser una frase que tenga sentido, que tenga un sujeto y un predicado. Pero pues si ustedes le dicen al paciente, escríbame una frase completa con sujeto y predicado, o sea, el paciente se queda así como que, ¿qué? Entonces, yo regularmente trato de decirles, escríbame algo nada más que tenga sentido, por ejemplo, algo que haya hecho en la mañana o algo que le guste hacer, ¿no? Y pues ya me ponen, no me consulta médica, ¿no? O me quiero sentir mejor, o me gusta caminar por las mañanas, ¿no? Y obviamente ahí no se evalúa ni la cuestión de la ortografía, ni la calidad de los trazos, ni que si tienen micrografía o se escriben muy grande o que si escriben así. Ahí lo importante es que sí tenga coherencia la frase. Y al final se hace la copia. Aquí les mostramos una imagen que regularmente son 2 pentágonos que se entrecruzan en un punto y la tienen que copiar. Y si hacen la figura con 5 ángulos y que se cruce en 2 puntos, se la damos como correcta. Y pues bueno, la puntuación ya es aquí como les comenté. Y pues nada más. Si tenemos tiempecito, yo espero que sí. Quizá la próxima clase voy a tener que sobornar a uno de mis hijos para que yo le aplique el mini mental y ustedes puedan ver cómo lo aplico yo y ya después ustedes lo hacen, ¿va? ¿Está bien? Sí, ok, doctora.
Bueno, pues creo que esa era la última, ¿verdad, Brenda? Entonces, pues ya. Entonces, esta presentación pues va como muy de la mano con lo que ya nos explicaron sus compañeros, y esta evaluación es como muy cortita, muy fácil de aplicar, y la pueden utilizar de manera rutinaria. Es de mucha utilidad, sobre todo en pacientes, evidentemente, de la tercera edad, que lleguen por una cuestión de sospecha de demencia o ya de deterioro cognitivo, y ahí pues es como nos orienta hacia si realmente hay una alteración orgánica o si puede ser una cuestión más afectiva, ¿no? En ocasiones también podemos utilizarla como para ver la evolución del paciente. A mí sí me ha tocado, por ejemplo, que llega un paciente que considero que es una cuestión afectiva y le hago el mini mental y sí está afectado por esta parte de que está muy inatento, como muy apático, ¿sí? O muy ansioso, porque a veces la cuestión de la ansiedad impacta mucho en el puntaje. De pronto, la cuestión del cálculo, por ejemplo, como están tan ansiosos, pues no saben, les cuesta mucho la cuestión mental, del cálculo mental, y quieren contar con los dedos, y pues en realidad no podemos dejar que cuenten con los dedos, tiene que ser el cálculo mental. Entonces, por la cuestión de la ansiedad, de pronto está muy alterado, y ya una vez que empezamos el tratamiento y lo citamos al siguiente mes, si volvemos a hacer la evaluación, ya el puntaje mejora, ¿no? Pero en un paciente con demencia o con deterioro cognitivo no va a existir esta mejora, ¿no? Sino al contrario, de pronto sí podemos ir viendo que va habiendo un mayor deterioro. Entonces, pues voy a trabajar en el soborno para que puedan ver cómo lo aplico así rápidamente, ¿vale? Y pues eso es todo. No sé si haya alguna duda. No, espera. Todo bien, doctor. Creo que no. Bueno, perfecto. Pues bueno, gracias a los chicos que presentaron. Y pues en esta ocasión no me entreguen reporte porque es un tema como muy árido, entonces está bien que no, mejor revisen lo de historia clínica, y para que lo vayan, por si tienen dudas o algo, lo aclaremos en la clase, ¿vale? Bueno, entonces Doctora, muchas gracias. nos vemos. Gracias, doctora. Hola. Gracias. Gracias.